Quizá algunos de ustedes ya han oído hablar de ello. Seguramente sus jefes de la Oficina de Estadística de sus universidades definitivamente han oído hablar y conocen de lo que es el SIGU. Mire, ¿dónde se ubica este proyecto? Bueno, lo que hemos venido hablando en estos 2 días del foro, ¿no? Mecanismo de aseguramiento de la calidad. Estamos llegando a conclusiones de la necesidad de contar con estos sistemas de gestión de calidad para ir ordenando las actividades que se realizan en la institución bajo un enfoque de procesos. Pero el sistema no termina ahí, o sea, en transformar a la institución en los procesos, sino que los procesos deberían reportar resultados para saber si es que lo que estamos planificando se está realizando conforme a ello, o no, si es que nos estamos desviando del camino y por lo tanto tomar acciones correctivas, ¿sí? Entonces, digamos, la mitad de la importancia de un sistema de gestión de calidad son los indicadores que nos reportan, esa información, para saber cómo estamos avanzando. En ese contexto es que nace este proyecto SIGU. La idea es que cada universidad cuente con su sistema de gestión, por lo tanto, genere reportes de indicadores, pero que no quede solo a nivel de la universidad, sino generar reportes de indicadores a nivel del país, del sistema universitario. Entonces, el propósito del SIGU es básicamente 2 puntos: apoyar la investigación y la toma de decisiones en temas referentes a la educación universitaria del país. ¿Sí? Ahorita existe una iniciativa de parte del legislativo por retomar lo de la ley universitaria, ¿no? Entonces, parte del trabajo convenientemente acordado es primero levantar información: cómo estamos, qué estamos haciendo, qué logros tenemos, para poder tomar decisiones. O sea, uno no puede tomar decisiones a ciegas, se necesita información. Mientras más información tengamos para tomar la decisión, el riesgo de algún inconveniente en esta decisión se va a minimizar. Entonces, el SIGU tiene este propósito, ¿no? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, en primer lugar, que sirva de herramienta para administrar eficientemente información que envían las entidades universitarias para lograr reportes estadísticos, ¿no? ¿Cuántos ingresantes hay a cada principio de año en todo el país? ¿Cuántos ingresantes de educación? ¿Cuántos ingresantes de medicina? ¿Cuántos ingresantes de ingeniería? ¿No? Contar con esa información. ¿Cuántos egresados hay a fin de año? ¿Cuántos docentes universitarios vienen laborando? ¿No? ¿Cuántos de ellos tienen maestría? ¿Cuántos de ellos tienen doctorado? Etcétera. Ese tipo de información estadística, ¿no? Indicadores. Otro de los objetivos, bueno, que constituye una herramienta para automatizar la elaboración de los reportes, brindando información oportuna y confiable, ¿no? Que esta información que nos proporcionen ustedes, que se pueda sistematizar y que luego se pueda revertir a las universidades, ¿no? Información oportuna y confiable. En base a estos mecanismos de automatización, evidentemente lo que caería en consecuencia es eliminar la duplicidad de esfuerzos en el ingreso, procesamiento y explotación de información que muchas veces se da en las universidades, ¿no? Cada quien va generando sus bases de datos y son bases de datos de la misma información. Y a veces, sorprendentemente, consultamos con un área y nos dice una cifra y consultamos con la otra área y nos dice otra cifra sobre los mismos datos, ¿no? Y eso no debería suceder porque atenta contra la confiabilidad de la información. Y si vamos a tomar decisiones en base a esa información, tiene que ser confiable, ¿sí? Entonces, al trabajar con una herramienta que automatice ello, todos los mecanismos de registro de información estarían siendo canalizados por el canal correspondiente, ¿no? Entonces, aquí la clave es evitar esta duplicidad de esfuerzos en el ingreso de la información.
Otro punto importante que considera el proyecto SIGU es proveer información que apoya la transparencia en la gestión gubernamental, así como la investigación y la gestión de la calidad, ¿no? Es algo importante, es recurrente en todas las agencias que velan por la calidad. Un concepto clave es la transparencia, ¿no? Una institución de calidad debe ser transparente, debe rendir cuentas a la sociedad de lo que se está haciendo. Entonces parte del proyecto evidentemente apunta hacia ello. ¿Cuál es la estructura del SIGU? Bueno, está conformado por las universidades, ¿no? Cada universidad con sus características, algunas universidades mucho más grandes que otras, con gestiones distintas, con particularidades, cada una de ellas, pero la idea es que el SIGU se componga de la información que reporten todas las universidades, tanto públicas como privadas. ¿Y para qué, no? ¿Para qué la universidad tendría que brindar información a un ente externo? Bueno, en este caso sería NR, ¿no? Bueno, la idea del SIGU no solamente es recoger la información, sino fundamentalmente brindar información. Entonces, en este caso el SIGU reportaría información básicamente a 3 niveles. El primer nivel, de los usuarios que pueden ser investigadores, digamos, que queremos hacer una investigación sobre el rendimiento académico de los estudiantes. O sea, ¿de dónde sacamos esta información? Quienes hemos intentado hacer investigaciones de este tipo nos topamos con la dificultad de poder acceder a la información, ¿no? Entonces ese sería un primer nivel de usuario, de poder generar reportes de información a solicitud de los investigadores. Un segundo nivel serían las propias universidades, que requieran información de comparación, por ejemplo, trayendo a colación los estándares de acreditación, por ejemplo, ¿no? Nos piden ciertos indicadores que deben ser calculados, pero no nos dan un rango de referencia, ¿no? Dicen, calcule usted el ratio estudiantes-docente. Y el resultado que usted obtenga, ¿cómo sabe si se está cumpliendo el estándar o no se está cumpliendo, ¿no? ¿Dónde está la referencia? Bueno, hay que comparar con otras instituciones, ¿no? La sugerencia que nos daba Coniao era, bueno, compare con el extranjero. ¿Y por qué con el extranjero? Porque en el país no hay. Entonces se necesita ese tipo de información para saber, por ejemplo, cuántos estudiantes deberían estar juntos en una misma aula de ciertas características, ¿no? De ciertas dimensiones, tener esos rangos para poder tomar decisiones y saber si nosotros estamos dentro del rango aceptable o nos estamos pasando del rango y por lo tanto tomar acciones correctivas. Y un tercer nivel, es el nivel superior, es para toma de decisiones ya a nivel de sistema universitario, ¿no? Caso ANR, para generar lineamientos o de repente documentación técnica que pueda ayudar a las universidades, pero en base a la información que se recaba de las mismas universidades, ¿no? En el caso de Coniao, por ejemplo, también necesita esta información y que de alguna manera en un principio se vino trabajando coincidentemente con el proyecto SIGU. Coniao lo está trabajando con ProCalidad y quiere generar este observatorio. Están confluyendo acciones, ¿no? Son los mismos objetivos. Y a nivel Estado, ¿no? En el caso de las universidades públicas, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, que ya se está generando un proyecto de este tipo de monitorear, los presupuestos por resultados, ¿no? ¿Qué resultados se están obteniendo de la ejecución de los proyectos presupuestales en cada universidad? En base a esos resultados se va a incentivar la inversión en las universidades, ¿sí? Y a otro tipo de instancias dentro del Estado, ¿no? El Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, a esos 3 niveles, conceptualmente, se ha delimitado que el SIGU podría proveer información. ¿Qué aspectos se van a considerar? Bien, el SIGU tiene varias dimensiones. Ya se han trabajado algunas de ellas. La dimensión 1 y 2, que básicamente son dimensiones de datos de identificación
tanto de la institución universitaria, de sus centros y de sus miembros, estudiantes, docentes. La dimensión 8 se está trabajando también, que tiene que ver con investigación. Y lo que nos concierne a nosotros aquí en este foro es la dimensión 9, calidad universitaria. ¿Qué aspectos a considerar dentro de esta dimensión que todavía está en proceso de construcción? Bueno, algunos documentos muy interesantes, como este del CINDA, que es una propuesta de estudio de indicadores institucionales, ¿no? El CINDA ha venido trabajando este proyecto ya hace algunos años con los vicerrectores académicos de las distintas universidades de los países miembros de CINDA. Casualmente este documento es del 2010, producto de la reunión que se hizo acá en Lima, en la Universidad Católica, y se han generado una serie de indicadores como propuesta para trabajar. Entonces, uno de los criterios para construir la dimensión 9 del SIGU probablemente será tomar estos indicadores, ¿no? Y otro de los documentos interesantes a tomar en cuenta, el que les comentaba hace un momento, la mesa de trabajo del MEF, de generar esos indicadores de presupuesto por resultados. ¿Sí? Ahora, esto de aquí lo podríamos armar por ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el personal, tanto académico como administrativo, generar indicadores para saber cuál es nuestro grado de avance de acuerdo a este aspecto. Los mecanismos de planificación dentro de la universidad, los mecanismos de ejecución, los resultados de la formación y el impacto de los egresados. Por ejemplo, ¿no? Grandes líneas que se están proponiendo. Dentro de lo que es el personal, algunos ejemplos de los indicadores que podrían trabajarse, ¿no? La profesionalización del personal, ¿no? Se comentaba en la mañana, ¿no? Uno de los planteamientos de los modelos de calidad de CONIAO es que los docentes a cargo de una asignatura X tengan la preparación X acorde a esa asignatura, ¿no? Si, digamos, la asignatura es psicodiagnóstico, pues que el docente sea un psicólogo y que efectivamente haya tenido la experiencia laboral para poder llevar a cabo la asignatura, para poder hacerse responsable de ella, ¿no? Otros indicadores como por ejemplo la edad promedio del docente, ¿no? ¿Cómo van esos ratios de edad? Pensando un poco en la renovación generacional, ¿no? En ir modulando esta renovación. La cantidad de docentes laborando luego de su edad de retiro de las labores académicas. Siempre hay algunos docentes que continúan laborando, entonces ese indicador va de la mano con el anterior, ¿no? ¿Qué pasaría si hay demasiados docentes ya post 65 años? En algún momento el recambio generacional no va a ser el adecuado, ¿no? Entonces, en base a estos indicadores uno va midiendo. El porcentaje de docentes con posgrado, por ejemplo, maestría, ¿no? ¿Cuántos docentes tienen la maestría? ¿Cuántos docentes tienen doctorado? Estos indicadores nos ayudan a ver qué grado de eficacia están alcanzando los mecanismos de capacitación docente. En otros aspectos ya relacionados con la formación profesional y la gestión, la planificación de esta, por ejemplo, la eficacia de los planes operativos, ¿no? ¿Qué grado de eficacia se están alcanzando año a año en estos planes, ¿no? ¿Qué objetivos se están trazando y cuántos se están alcanzando? Entonces ayuda mucho a ver cómo se está dando la gestión. Por ejemplo, la demanda de admisión, ¿no? ¿Cuántos postulantes hay por cada proceso de admisión en la universidad? Y de esa cantidad de postulantes, ¿cuántos están ingresando? ¿Sí? A nivel global y por carreras. Eso nos ayuda mucho a ver cuál es la demanda de formación en cada carrera. La satisfacción de los estudiantes sobre el desempeño docente es otro tipo de indicadores que se estaría incluyendo en el sistema, ¿no? Que se pueda reportar ello. El cumplimiento de la programación de asignaturas, el rendimiento estudiantil,
el cumplimiento del perfil de ingreso, ¿no? Estudiantes de otras regiones, ¿no? Universidad de Lima, cuántos estudiantes son limeños, cuántos estudiantes son de otras regiones del país, estudiantes extranjeros, ¿no? Ya esto viendo un mediano o largo plazo en procesos de internacionalización, es un indicador interesante a considerar. Otros aspectos, el cumplimiento del perfil de egreso, ¿no? Cómo se está reportando esos mecanismos para evaluar si se está cumpliendo los perfiles de ingreso. El tiempo promedio de culminación de la carrera, ¿no? La mayoría de estudiantes se está tomando los 5 años que duran la mayoría de las carreras, se está tomando más años, 6, 7, ¿cómo va ese proceso? La titulación, ¿cuántos de los egresados tienen el título profesional? ¿Cuántos de ellos los tienen por sustentación de tesis y cuántos los tienen por otras modalidades? La satisfacción con la formación, ¿no? Estos egresados que nos manifiesten su grado de satisfacción con la formación recibida. La satisfacción de los empleadores con los egresados. Ya cuando el egresado se está desempeñando profesionalmente, bueno, el contacto de la universidad con sus empleadores, para saber si efectivamente la preparación que se le dio al egresado va en concordancia con las necesidades del mercado laboral. Otro como el promedio de tiempo de dedicación del docente, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos docentes a tiempo completo, a tiempo parcial, un promedio de dedicación horaria en la institución o por carrera. Está repetido. La eficiencia en el uso de aulas, esto ya tiene que ver con la ejecución de los procesos, ¿no? Digamos, podemos ver la infraestructura por un lado, sí, tenemos muchas aulas, tenemos varios pabellones, pero la eficiencia en el uso, o sea, pueden haber muchas aulas, pero una aula se utiliza una vez a la semana y el resto queda en blanco, o un laboratorio se está utilizando así y el resto de los días no se está utilizando, ¿no? Esto nos ayuda mucho también a optimizar el uso de la infraestructura. La eficiencia en el uso de los laboratorios, atención médica, por ejemplo, los servicios de bienestar que van de la mano con la formación profesional, ¿no? O sea, están implementados, qué indicadores nos están reportando, cuántos miembros de la institución se están viendo beneficiados de estos programas, atención psicológica, servicios de tutoría, uso de biblioteca y recursos bibliográficos, ¿no? Ese tipo de indicadores para medir cómo se está dando el proceso de formación. Otros indicadores, inversión, que tienen que ver con inversión, este está con un asterisco porque es un caso especial. En las universidades privadas es un poco delicado tratar estos temas, ¿no? Que se puedan reportar indicadores respecto a estos temas, ¿no? Entonces por eso está ahí, digamos, en un stand-by que podría considerarse quizá, ¿no? En el caso de las universidades públicas, definitivamente en el proyecto del Ministerio de Economía se están considerando estos indicadores, pero para extrapolarlo a las universidades privadas todavía, ¿no? Hay que considerar. Convenios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué convenios se están realizando y qué indicadores de resultados están reportando a las universidades ese tipo de convenios, ¿no? Se firma un convenio de cooperación académica y decir, bueno, ¿cuántos docentes se están beneficiando de ese convenio? ¿O cuántos estudiantes se están beneficiando del convenio? ¿No? Y otros que en el proceso se pueden ir implementando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases de esta implementación de la dimensión? Bueno, en primer lugar, la validación de la dimensión y de sus indicadores, ¿no? Todavía estamos en esa etapa de poder definir cuáles serían los indicadores ideales que alimenten el sistema en esta dimensión, ¿no? Una vez que se validen los indicadores, se pasaría a una fase piloto, donde, al igual que con las dimensiones que ya se han trabajado, se cuenta con la colaboración de algunas instituciones y que nos reporten la información para ver cómo está funcionando el sistema, ¿no? Si es que tiene fallas o si es que hay algunos vacíos dentro de la concepción del mismo. Una vez superada la etapa piloto, o sea, validado ya el mecanismo,
se pasaría a una etapa de capacitación en las universidades, a los usuarios del sistema, a los encargados de enviar la información a través del sistema, ¿no? Y finalmente la etapa de ejecución, es decir, cuando ya esté alimentado el sistema, poder explotar esa información, como les decía, a los 3 niveles conceptuales, ¿no? A nivel de usuario individual, ya sea docente investigador, a nivel de la institución universitaria y a nivel suprauniversitario, ¿no? Entonces, aún estamos en esa etapa, probablemente para culminar la etapa de validación, organicemos algunas reuniones técnicas con las universidades para discutir las propuestas que nosotros tenemos y sobre todo para recoger las propuestas que las instituciones nos puedan dar, porque al final el sistema va a ser de todos, ¿no? Va a ser para beneficio de las universidades en particular y para beneficio del sistema universitario en general, ¿sí? Entonces estamos todavía dentro de esta etapa, pero creemos conveniente poder compartir con ustedes esa visión de la parte del sistema, ¿no? Entonces, bueno, acá están los datos de la dirección. Ahora pasaríamos, si es que tuvieran alguna pregunta dentro de lo que es el SIGU, la dimensión 9, gustoso de responder sus preguntas. Realmente agradezco a Richard por este avance que ha podido presentar ahora y que para poder concretar. Puedo decirles que ni el 50% de las universidades públicas logran enviar la información. Solamente en estadística están pidiendo para la dimensión 1 y dimensión 2, que son siempre postulantes, ingresantes, matriculados, egresados, graduados, tanto del pregrado, del posgrado. Es doloroso ver que las propias universidades no tienen la información. Una que otra que la tiene todavía no la comparte. Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo para mostrar esta información, o sea, hacer los indicadores a nivel de universidad, y mucho mejor a nivel agregado de todo el sistema, vamos a estar muy retrasados ante la sociedad en general. Y más grave que nuestras autoridades están tomando decisiones sin contar con una retroalimentación por la información que ha sido generada en los procesos anteriores, de los años anteriores. Entonces, hay mucho que trabajar en este campo, dentro de las universidades. A ese respecto, como bien dijo Richard también, muchos de ustedes conocen que en investigación se comenzó a trabajar la dimensión 8. Ya la doctora Pacheco ha entregado un CD a cada universidad para recolectar toda la información de investigación. Nosotros lo que queremos es ahora concluir trabajar en esta dimensión 9 para ver qué cosas debemos tener. Y sería muy grato escuchar de parte de ustedes qué otra información les gustaría tener que contenga esta dimensión, que les pueda ayudar a ustedes y ayudar a todo el sistema. Porque somos un grupo de universidades públicas, un grupo de universidades privadas, y al final somos toda la universidad peruana la que tiene que dar esta información. Como también dijo Richard, ya para el año 14, ya las universidades y acá algunos miembros del área de planificación, ¿no?, han recibido ya los formatos que contienen mucho de los indicadores que se están usando en calidad, o sea, a través de los estándares de CONEAU. Entonces, hay universidades que se han sincerado y dicen que recién están empezando. Hay como 8 universidades que sí han logrado avanzar, han encontrado bien el camino y están avanzando. Pero miren, el reto que tenemos es bastante alto
Yo sé que ustedes están en el área de calidad y acreditación, mayormente, pero díganme, ¿no sería mucho mejor su trabajo si los sistemas de información estuvieran actualizados, trabajando y ya operando? Entonces, ahí nosotros vamos a tener que trabajar. Yo confieso que no he podido avanzar mucho más en forma personal por las otras tareas, pero sí, para mí sí es un sueño y una necesidad que tenemos todo el sistema, toda la universidad. Por favor, llévense la idea, llévense este reto y traten de ver cómo se debe conformar su sistema, cómo apoyar su sistema. Por ejemplo, en el caso de lo que Richard habló ayer sobre los sistemas de gestión, ideal, porque ahí de esos sistemas de gestión ya tendríamos mucha información que nos permite elaborar los cubos o elaborar la información que necesitamos para la investigación en diferentes ángulos, sobre todo en el quehacer universitario, que es donde más necesitamos hacer investigación. Entonces, estamos soñando con internacionalización y todavía no hemos resuelto el problema de la información actualizada, veraz, de cada una de nuestras universidades. Son poquísimas. No les demos la espalda. Cada vez que haya alguna reunión, por favor, les pido, vayan con la misión de apoyar, de ver qué se puede hacer, porque al final todos ganamos, todos. Y sobre todo las oficinas de calidad, porque también detrás de esto están todos los procesos que seguramente ayer han detallado respecto al sistema de gestión de calidad. Todo confluye. Al final, el sistema de información podría verse como un subsistema dentro de ese gran sistema de gestión de calidad que va a ser realidad poco a poco. Pero 5 años, 3 años, 10 años... Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a cumplir con las instituciones externas que nos van a medir por resultados? El presupuesto va a ser dado por resultados. Los proyectos que ustedes quieren hacer podrían facilitarse porque tendrían información histórica. Ver las líneas de investigación lo podríamos definir muy rápido viendo el comportamiento histórico de los profesores, en qué campos han investigado, cómo han sido sus resultados. Pero casi ninguna universidad cuenta con eso. Es parte de nuestra tarea, es parte de lo que es calidad para decir que estamos avanzando. No sé si hay preguntas, un poquito de diálogo, porque es necesario conocer esto. Sí, profesora, por favor. Muy buenas tardes. Vengo de la ciudad de Arequipa, de la UNSA. Doctora, lo que expuso el señor ponente, pero la clase hoy día empieza a las 5. Más que todo va referido, él habló sobre las especialidades. La pregunta que tengo es, por ejemplo, en cada escuela profesional hay de acuerdo a los ciclos académicos, hay varias asignaturas. Yo me preguntaba, para cada asignatura el docente que enseña tiene que existir una especialidad para considerarlo especialista, porque yo creo que eso no podría ser, o sea, ¿cómo lo van a manejar? En mi caso personal, yo soy salubrista, he hecho una maestría de salud pública y también una especialidad en control de calidad. Enseño un curso que es control de calidad, pero el otro curso es de intervención en comunidad que se llama seguridad alimentaria. Está dentro del componente de la salud pública, pero o sea, a lo que voy es eso, no dice especialidad en el curso, en la asignatura, pero mi título es magíster en salud pública y el curso que enseño es seguridad alimentaria. Entonces, al respecto quisiera que nos haga algunos alcances. ¿Cuál es su formación profesional? Soy nutricionista. Si está en el área de salud, usted lo que tiene que hacer es mejorar todo su bagaje en lo que es salud, y lo está haciendo, ¿no? Ahora, no quita que los otros estudios mejoren, pero lo que se indica es que si yo estoy en la Facultad de Salud, debería tener todos mis estudios para mejorar justamente mi docencia como salud,
a poder hacer investigación en el campo. Ahora, no es totalmente rígido al momento del trabajo, porque hay multidisciplinaridad en los trabajos de investigación, pero sí se está tendiendo a que la maestría, el doctorado, sea acorde con la carrera donde usted enseña. No es una cosa tajante, sino acorde con. Entonces, ha pasado que muchos han hecho maestría en educación. Es bueno, pero no es lo deseable. Porque si usted ha mejorado, por decir, su docencia, pero no ha mejorado los conocimientos de la profesión, ya, tanto para maestría o para doctorado. Más o menos esa es la idea. Gracias. Una pregunta. Sí, señor. En lo que dicen cumplimiento del perfil de egreso, Ajá. de ingreso y de ingreso, dice, ¿cómo se va a llenar esta información? Muy buena pregunta. Si ustedes han leído los lineamientos, no sé si el MEF les ha enviado los lineamientos, porque yo me quedé sorprendida al ver los formatos que les han enviado para el 14, porque ese es un documento que se está trabajando y en el planteamiento, son 3 años a partir de este año, que es la parte de adaptación, la parte de conocimiento. Y eso también significa que yo tengo que seguir una cohorte de estudiantes, ¿no?, que cumple un perfil de ingreso. Eso, entre paréntesis, también es ver que mi examen de admisión esté preparado para, teniendo en cuenta ese perfil. La pregunta es, ¿el examen de ingreso es general? ¿El examen de ingreso va a ser general y luego particular? Esa es una respuesta que tiene que trabajarse. El área de desarrollo académico debe estar trabajando en esa parte, ¿no? Ahora, en los 5 años que puede ser una carrera, todavía eso constituye todavía otro tema, porque yo puedo medir al final los resultados de mi formación. Si estoy haciendo por competencias, probablemente pueda tener una matriz final de que digo que las competencias alcanzadas por el alumno son las deseadas. Pero aparte de eso, todavía tengo que esperar 1 o 2 años para ver cuál ha sido el impacto de mi egresado en la sociedad, para ver si está, porque ese es otro tema, si está trabajando en el campo en el cual se formó. No significa que, digamos, eso cierra las puertas todo, porque pueden salir alumnos que al final dicen, esta no es mi carrera, quiero trabajar en otro, pero no es la generalidad, son los menos. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que se está cerrando el círculo, ¿ya?, de nuestro quehacer universitario con lo que viene de fuera. Nuestros stakeholders, en este caso el Estado, en las nacionales, incluso la sociedad para todas las nacionales y particulares, nos van a observar y nos van a pedir, y lo que decía también el doctor Rodríguez, ganaremos la confianza en la medida que realmente estamos cumpliendo lo que hemos dicho. Y para eso necesito información. Si no tengo en cuenta, si no tengo un grupo de trabajo trabajando en mi sistema de información, puede ser que lo esté haciendo bien, pero en ningún momento voy a hacer visible la visibilidad de mis carreras, la visibilidad de los trabajos de investigación, las de extensión. Tengo que tener un sistema que ponga en primera plana a la universidad a través de su web y a través de todos otros medios de comunicación. Acuérdense lo que dijo la doctora, ¿no? Nosotros estamos yendo lento y ya los chicos están yendo pues a 1000 por hora. La sociedad está yendo mucho más rápido, nosotros no podemos quedarnos. Se dice que la universidad va a la vanguardia, ¿es cierto? No, lamentablemente no. Veamos con ojos críticos positivamente lo que estamos haciendo y lo que queremos llegar. Y como decía la doctora Flores, les amamos, queremos, nos sentimos muy bien con lo que es calidad, pero calidad requiere del apoyo de diferentes ángulos para cumplir la información de las distintas variables que manejamos en la universidad. Okay. Creo que quedó, no sé si ya llegó el otro señor. Ya. Bueno, yo creo que podemos cerrar si no hay una pregunta. Sí, profesor. Soy Fabio Mena.
Soy Fabio Mena de la Universidad Daniel Alexis Carrión del Cerro de Pasco. Mi pregunta es sobre el estándar 33. Cuando hacen referencia, ¿cómo se mide el número de estudiantes adecuado para las clases teóricas y prácticas? Esa es muy buena pregunta porque eso va a depender de las características de cada carrera, ¿no? Y ahí a veces los sistemas de, digamos, de información los hacemos muy rígidos y a veces no puede entrar. Por ejemplo, hay carreras como, por decir, arquitectura, que la clase teórica puede ser en 40, pero las prácticas son de 10 en 10 o de 8 en 8, igual que en comunicaciones o igual que en enfermería. Entonces no hay una respuesta, digamos, única, sino va a tener que estudiar su realidad, como hacía antes Cayetano, esta lo sigue haciendo. Ellos no ponen más de 30 alumnos, ¿por qué? Porque hay 30 plazas para la práctica, y ese es su referente, ¿no? Ahora, el otro lado es cuál es el balance económico, ¿no? Es difícil darle una respuesta. Hay unos lineamientos que salieron en agosto del año pasado, que los puede usted pedir, o están en la web, sobre todo lo que es infraestructura, en los tamaños de aulas, etcétera, que le puede ayudar. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias. Bien, ahora pasamos al octavo y último bloque del foro. Sí, en esta ocasión nos acompaña Omar del Carpio, de CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional. Y él nos va a hablar sobre las iniciativas que se están dando en el país para mejorar la competitividad en el aspecto puntual de la educación superior. Entonces, yo los dejo con la palabra de Omar. Buenas tardes. Bueno, voy a un poco orientar. ¿Cómo es? A ver, explícame eso. Ya, listo. Ya, bueno, entonces voy a tratar de moverme para no estar tan estático y tener más cerca, porque verdad que hay unos que están tan lejos que no los puedo ver y me gusta tener bastante cercanía con la gente que estoy conversando. Entonces, bueno, el título, o sea, yo lo que he tratado de plantear es la competitividad tiene una serie de elementos, ¿no? Y uno de ellos es la educación superior, ¿no? Dada la casualidad. Pero también es la innovación, donde la educación superior tiene un rol sumamente importante. Entonces yo voy a tratar de tratar esos dos elementos que son dos pilares muy importantes, por ejemplo, en el índice de competitividad global del World Economic Forum, y voy a tocar justo algunos elementos que están ahí para que se den cuenta que tienen que ver con muchos de los estándares que ustedes revisan todo el tiempo para hacer evaluación, acreditación. Y otros elementos que quizás son un poquito más disruptivos, ¿no? Que son cosas que se están empezando a ver ahora en el mundo, cuestionando los sistemas, ¿no? Porque se está cuestionando casi todo desde hace mucho tiempo. Entonces, además de que yo trabajo en CEPLAN, ustedes tienen una ventaja, o mejor dicho, buena suerte, porque yo también soy director de una incubadora de negocios que trabaja en todo lo que son encadenamientos globales con empresas. Y, por ejemplo, tenemos un cliente que es un proyecto del MIT que hace todo lo que son impresoras en 3D. Entonces están en lo último de la frontera y yo más o menos ya veo cómo se articulan las redes internacionales de investigación, de patentes, de desarrollo, y me he quedado sorprendido con este grupo, ¿no? Porque tiene una forma de trabajar que es totalmente open innovation, como dicen, y que es algo que yo me doy cuenta que en Perú todavía no existe, ¿no? O sea, no existe esa lógica de compartir y aprovechar más bien y tener capacidad de negociación con el otro para beneficiarse de forma compartida, de, por ejemplo, el explotar el valor de una patente o una publicación, etc. Entonces, pero antes quería tomar dos casos ilustrativos de cómo están, por ejemplo, algunos países como... Me interesa mucho ver cosas de los BRICS, por ejemplo, porque hay elementos, como ellos son países emergentes, obviamente corren, quieren ir mucho más rápido,
Y llama la atención las cosas que hacen, ¿no? Porque son bien así agresivas. Entonces, por ejemplo, podemos ver el caso de Brasil para iniciar. Entonces, miren, Brasil tiene un Ministerio de Educación y Deporte, por ejemplo, y que está relacionado con la educación superior, ¿no? Y dense cuenta cómo ellos han ido trabajando el tema de lo que es cobertura, ¿no? De querer aumentar la cobertura. Algo que en Perú también pasa. Que de ahí lo vamos a ver cómo está pasando en Perú, pero es algo que también pasa. Entonces, en los últimos 10 años, por ejemplo, hemos tenido 25% de los graduados, ¿no? O sea, ya se está empezando a tomar a graduados de nivel secundaria, pero, o sea, todavía es bajo, ¿no? Pero aún así ya está avanzando. Y la educación privada, si se dan cuenta, tiene un rol importante, incluso mayor que la pública, si vemos la evolución desde 2000 a 2009, ¿no? Y luego, por ejemplo, no es que todo sea color de rosa, ¿no? Pero tenemos que hay una cobertura, como ya le mencioné, del 25%, solo un 11% de la PEA tiene un título universitario, tenemos todavía escasez en las zonas rurales, ¿no? De temas de educación, escasa formación de carreras técnicas, porque también tiene que existir un rol estrecho entre la relación de los institutos tecnológicos, de educación superior, ¿no? Que están muy relacionadas en este sistema amplio, ¿no? De lo que es el desarrollo. Y bueno, por ejemplo, la educación es monolingüe, casi el 100% de los graduados, ¿no? Que es otro tema que me interesa mucho, porque hay un índice global que se utiliza para medir el grado de desarrollo de un país y a nivel de inglés de la población. Y existe una correlación bien fuerte entre ingreso per cápita, fuerza exportadora, o sea, y etcétera. Vas a encontrar muchos elementos. Entonces, veamos algunas cositas, por ejemplo, en políticas ya, ¿no? Mira, bueno, ellos tienen obviamente una mayor inversión en educación, ¿no? O sea, pues vamos hablando más o menos que por estudiantes se invierte 150% de lo que sería el PIB per cápita, ¿no? En el país. Y esto es más o menos el volumen de inversión que hay para fortalecimiento de institutos y carreras técnicas. Son 41 billones de reales. Luego tenemos el tema de educación más accesible para todos, ¿no? Entonces tienen todo un sistema de financiamiento estudiantil, ¿no? Para poder facilitar el acceso. Criterios para admisión más rigurosos, ¿no? Obviamente, ustedes conocen este sistema donde tienes un examen de ingreso y prácticamente, o sea, según el examen se define en qué universidad debería ir cada persona. Pero eso es fácil de hacerlo en países donde ya se más o menos evaluado la calidad de las universidades y se conoce cuál es la situación. En Perú todavía hay como que estamos ciegos, ¿no? En algunos puntos, ¿no? Para poder responder, salvo algunos casos. Pero esto, por ejemplo, es muy importante porque permite que el país pueda desarrollar sectores estratégicos y que pueda definir incentivos, ¿no? A través de recursos para investigación, para mejoramiento de la calidad, etc. Y bueno, el tema de inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Por ejemplo, que ha tenido un aumento que si uno piensa el tamaño del PBI de Brasil, obviamente es una gran cantidad de dinero lo que se aumenta en solo decir un 0.3%. Y bueno, además, en el tema, por ejemplo, de doctorados, maestrías, todo lo que es posgrado, tienen un consejo de perfeccionamiento del personal superior. Entonces, hay una fuerte inversión en departamentos de investigación, ¿no? Estamos hablando de las universidades. Luego hay un financiamiento, ¿no? Para estudiantes en posgrado en el exterior, ¿no? Y esta política es mucho más sorprendente en China. No sé si he puesto el gráfico, pero es increíble. O sea, China es quien ha puesto más alumnos en el resto de las universidades top en el mundo en este momento. Bueno, maestrías y doctorados accesibles con orientación a mercados globales. Y esto, por ejemplo, es interesante, ¿no? O sea, acá en Perú ahorita tenemos con Pronavec un enfoque hacia lo que es inclusión social, lo cual es muy importante, ¿no? Pero lo que ocurre en el mundo ahorita, que la preocupación es más bien a becas en ciencia y tecnología. O sea, hay una fuerte inversión en lo que son becas para ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, una evolución de las publicaciones, ¿no? Si miramos del 60 al 2010, vemos obviamente un resultado, ¿no? En números de publicaciones. Actualmente Brasil representa el 2.7 del total de publicaciones académicas, ¿no? En el mundo. El número anual de graduados de posgrado, ¿no? Y miren, por ejemplo, separado por países, ¿no? Y Brasil ya tiene un rol importante. Entonces, ahora si miramos a China. Por ejemplo, acá tenemos que la educación superior juega un papel muy importante en el desarrollo económico de China, ¿no? Por ejemplo, en 4 años se ha cuadruplicado la cobertura de educación superior, ¿no? Y hay una relación entre alumno-docente. O sea, miren, dense cuenta que en realidad crece mucho más rápido la cantidad de alumnos que docentes.
Y también hay una mejor distribución al tema de lo que es lo rural y lo urbano, ¿no? Entonces, se ha empezado a trabajar mucho mejor el tema de universidades chinas en zonas rurales. Y bueno, tenemos un PIB del 4%, 20 universidades elite en los rankings globales. De hecho, esto fue un proyecto en China, ¿no? Ellos hicieron una inversión de casi 10 millones de dólares para levantar el nivel de las universidades. Obviamente tuvo que haber un enfoque de evaluación para decidir como Estado dónde debemos invertir para mejorar el nivel de nuestras universidades para que compitan a nivel mundial, ¿no? Luego, mejora continua del examen nacional de admisión, etc. Volvemos, miren, tanto Brasil como China le dan mucha importancia a los exámenes. De hecho, si uno revisa el sistema de Oxford, por ejemplo, Cambridge, ellos también tienen un examen pero de salida. Entonces, el tamiz para demostrar que, digamos, un college es de calidad es el porcentaje de alumnos que pasan las pruebas, ¿no? Finales que se hacen por un periodo de tiempo. Entonces, eso es un indicador de calidad sumamente interesante, ¿no? Porque, o sea, ya no vas a agarrar y evaluar solamente a la facultad por cómo tiene su sistema de gestión, qué tipo de procesos se está llevando, sino en función de los resultados de aprendizaje, uno, ¿no? Y luego hay otro tema que tiene que ver con la inserción laboral, que lo podemos ver en otro momento. Entonces, igual, tenemos el tema de crecimiento de inversión en PBI, para el tema de investigación y desarrollo, el número de ingenieros y científicos no chinos, desde el 96 al 2006 había un aumento progresivo. Luego tenemos, esto es lo que les hablaba, ¿no? Ellos tuvieron un plan donde, mediante lo cual se había invertido 10 millones de dólares para que las 10 mejores universidades chinas se posicionen en el ranking mundial, ¿no? Este tipo de proyectos. Entonces, bueno, además tienen una política de poder recapturar, ¿no?, su talento internacional en China, ¿no? O sea, acá no lo he puesto, pero incluso hay algunos lugares de YouTube que dicen vuelve a China, ¿no? Cuando viene un chino aquí es como que una alegría para el país, algo así, ¿no? O sea, motivando a que la gente regrese, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante. Y bueno, China es el cuarto productor científico a nivel mundial, ¿no? Con 6% de participación. Entonces, ahora voy a ir un poco a 4 temas, ¿no? Uno es la competitividad del Perú en el entorno global. Entonces, debilidades, ¿no?, de la competitividad, tendencias y perspectivas. Entonces, primero quiero ver esto, ¿no? Si yo agarro y miro el World Economic Forum, como les mencionaba, para ver temas de competitividad, voy a encontrar algunos pies donde cogíamos más, ¿no? O sea, por ejemplo, instituciones, infraestructura, ¿no? Bueno, da que considerar que las universidades son una institución, ¿no? Entonces, y esto es un tema donde el Perú tiene debilidades. Pero también está educación superior y formación, ¿no?, como otra problemática. Estos son lo que nos hace ir lento en temas de competitividad. Pero más dramático es si vemos la innovación, ¿no?, que nos encontramos también cada vez más atrás. Y podríamos seguir, ¿no? Pero solamente vamos a concentrarnos en 2 elementos. Por ejemplo, educación superior y formación. Dentro de eso tiene obviamente otros contenidos. ¿Y que nos damos cuenta? Que la calidad educativa resalta como uno de los componentes donde estamos peor posicionados. Entonces tenemos una calidad del sistema educativo bajo, hablando de básica, todo, ¿no? Pero también acá ya hablamos de educación terciaria. Y también educación de matemáticas y ciencias, ¿no? Entonces, y podemos mirar que hay temas, servicios de investigación y entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Nivel de formación del personal, ¿no? O sea, la fuerza laboral. Pilar de innovación. Ya, si miramos innovación nos damos cuenta que la situación es mucho más dramática todavía, ¿no? O sea, conforme este gráfico no se va alejando del centro, quiere decir que estamos peor. Y bueno, dense cuenta, calidad de instituciones en investigación científica, ¿no? O sea, este es un gran problema. Y miren, ¿no?, del 2008 al 2012 la mejora ha sido prácticamente no perceptible, por decirlo así, ¿no? Y incluso en algunos casos hemos empeorado, ¿no? Porque vemos, o sea, esto es un tema bien importante. Yo sé cuando he conversado en entornos universitarios y le dicen el gasto del sector privado en I+D y nos quejamos que, pocha, no invierte, pero ¿por qué no invierte? O sea, porque no tiene a veces el soporte que está buscando para hacer muchas cosas, porque ellos no son especialistas en investigación, son especialistas en hacer negocios, ¿no? Entonces tienen que agarrar y desarrollar sus propias unidades. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando en esta incubadora, se acercan empresas a pedirnos que le formulemos proyectos para montar laboratorios. Porque las universidades, como no saben hacer lo que ellos necesitan, o sea, quieren tener sus propios laboratorios para contratar a su propia gente y empezar a hacer la investigación que requieren para solucionar sus problemas tecnológicos.
Entonces, eso por mencionar un ejemplo, una cosa real. Eso ha pasado hace un mes nomás. Una empresa nos estaba pidiendo que quería un laboratorio porque la universidad no le ayudaba a resolver los problemas. No, yo le decía más bien, pero bueno, pues, se puede trabajar con un FinSIC y en realidad podrías hacerlo directamente con la universidad, el trabajo, pero disponibilidad de ingenieros, miren, y ahí, por ejemplo, empeoramos. Científicos e ingenieros. Bueno, entonces, esto nos plantea ciertos retos, ¿no? Nos va a plantear retos, pero va a ser mucho más dramático si miramos las tendencias que se están dando a nivel global en temas de educación superior. Por ejemplo, la educación superior virtual, ¿no? Que eso yo creo que es un gran reto hoy en día. ¿Por qué? Porque si bien uno puede decir que todavía existen a nivel de módulos, ¿no? De cursos muy específicos, existen grandes proyectos a nivel mundial de empezar a trabajar lo que son las universidades abiertas, globales, transnacionales, y además la fusión y adquisiciones a nivel de lo que es el sector universitario, ¿no? Ese es otro tema aparte. Entonces, podemos encontrar Coursera, ¿no? ¿Cuántos de acá han llevado alguna vez un curso en Coursera? Un curso, por favor, que levanten la mano los que han llevado un curso en Coursera. Yo pensé que todos iban a levantar la mano, ¿no? Porque primero ahí tienes a los mejores profesores de Harvard, del MIT, ¿no? Nuevamente, ¿cuántos han llevado un curso ahí? Alguien llevó, por ejemplo, antes que haya Coursera, estaba Open MIT, Open Course, ¿no? Y podías llevar cursos del MIT para ingeniería, ¿no? Para ciencias. ¿Alguien llevó alguna vez un curso ahí? Miren, son cosas gratuitas, no cuestan. Y tienen un nivel de desarrollo muy bueno. Yo me acuerdo que un curso en el MIT que era sobre temas de cómo hacer transferencia tecnológica, ¿no? Al sector privado desde la universidad. Y era muy interesante. Contenidos muy buenos, ¿no? Y por ejemplo, otro es Udacity, ¿no? Udacity, por ejemplo, plantea que la programación va a volverse una competencia, ¿no? Como que en el futuro el programar va a ser como sumar y restar. O sea, que todos vamos a tener que saber programar, ¿no? De alguna forma. Y miren, incluso hay un especialista en inteligencia artificial, que es el creador de Udacity, que él dice que en el futuro, más o menos él plantea el pronóstico del 2060, solamente vamos a tener 10 universidades en todo el mundo. Y obviamente, para que funcione así, tienen que ser virtuales. Ahora dicen, pero ¿cómo vamos a llevar la ingeniería al mundo, a lo virtual? Yo sé que eso es lo primero que cuestionan, pero ¿cómo vas a hacer procesos de investigación participativa? Créanme que todo se podría hacer. Hasta lo que ustedes no se puedan imaginar ahorita dicen, es posible. Y hay cosas más locas que son posibles ya, hoy en día. Esto no es nada. Entonces, por ejemplo, miremos la evolución nomás, ¿no? ¿Cuántas universidades actualmente con programas a distancia? Cantidad de estudiantes que están llevando programas a distancia, si eso es un pronóstico al 2025, ¿no? Y miren lo que dice un quote, ¿no? De un estudio UNESCO. En general, casi la totalidad de instituciones que ofrecían educación abierta o a distancia están insertos en ingenierías para virtualizar, ¿no? A través de la incorporación de TICs. Entonces, esto es un fenómeno que no va a parar. No va a parar y va a empezar cada vez a tener más protagonismo. Y esto podría servirles mucho para los sistemas de información, ¿no? Porque, por ejemplo, una aplicación móvil es una forma de registrar información en tiempo real muy sencilla. Si ustedes tuvieran en su equipo que trabaja temas de calidad un especialista en desarrollo de aplicaciones móviles, podrían hacer que todos los docentes puedan registrar información, hasta con un mensaje de texto, para no decir que tiene que tener el celular más sofisticado, ¿no? Entonces, es cuestión simplemente de empezar a juntarse con la gente que está trabajando estos temas, ¿no? Miren, el tema de la internacionalización, ¿no? Los programas de becas, ¿no? Y acá ya hemos mencionado esto del el plan este de mejorar la calidad en China, por ejemplo. Y esto es un mapita que muestra todos los lugares de destino que ha tenido China, ¿no? Obviamente Estados Unidos ha sido uno de sus principales lugares para ir, a las mejores universidades, ¿no? Y más o menos han movilizado como unos 500.000 de personas en un promedio de años, ¿no? A llevar cursos de posgrado, cursos de pregrado en las mejores universidades del mundo, ¿no? Y por ejemplo ahorita hay un programa de Brasil que se llama Ciencias Sin Fronteras, ¿no? Que está poniendo a disposición de Brasil 75.000 becas en 4 años para capacitar a personas en posgrados vinculados a temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, otro tema importante que son las patentes, otra tendencia fuertísima, ¿no? Y cada vez es más y más fuerte. La propiedad intelectual tiene un rol importante en el mundo. Y para ver esto solamente miren lo que pasa en el grafeno, ¿no? El grafeno es un material nuevo, ¿no? A partir de carbono, que tiene propiedades como el acero, por ejemplo, ¿no? O sea, es tan duro como el acero, es súper flexible también a pesar de tener esa propiedad,
tiene una conductividad eléctrica mucho mejor que el cobre, ¿no? Y puede ser un sustituto, por ejemplo, de silicio para microelectrónica. Entonces, este producto tiene una batalla gigante, ¿no? Si miramos las instituciones que están investigando y la cantidad de patentes publicadas. Por ejemplo, solamente en instituciones chinas tenemos 2.200 patentes. Y si lo miramos por instituciones ya de investigación, estamos hablando de universidades, institutos, por ejemplo, tenemos 134 de una institución coreana. De hecho, por si acaso, esto no es solo la universidad. Cuando ya vas a ir a mirar un poquito más atrás, te das cuenta que detrás está Samsung. De hecho, Samsung tiene una gran participación en estas patentes. Entonces, Samsung ya está patentando las aplicaciones de utilizar este material, ¿no? A pesar que todavía estamos como viendo, bueno, ¿qué se va a hacer con este material? ¿No? Y mira, tienes al MIT y podemos seguir, ¿no? El otro tema que yo creo que es sumamente importante como tendencia global, que es la articulación, ¿no?, entre las instituciones. Todo lo que son redes de conocimiento, ¿no?, redes de innovación. Entonces tienes los centros de educación superior, las empresas del Estado y la sociedad, ¿no?, que tendrían que funcionar cada vez más como un tejido vivo, ¿no?, que fluya mucha información, que haya mucha comunicación. Entonces, esto de acá no es fácil para nadie, porque incluso si ustedes revisan papers de lo que es innovación abierta, por ejemplo, de cómo funciona un sistema de innovación en China, en Japón, se van a encontrar que ellos mismos se encuentran problemas. O sea, no es algo sencillo, pero es algo sobre lo que se tiene que trabajar, porque esto es lo que puede convertirse en el espacio adecuado para sembrar ideas innovadoras que cambien prácticamente un país. Entonces, acá tienes experiencias como Silicon Valley, por ejemplo, que no hubiesen sido lo que son si no tuvieran Stanford o Berkeley en esos lugares, ¿no?, que han interactuado. O el caso del MIT, nada más. Si ustedes miran al MIT y su lógica de red, de trabajo con el sector privado, o sea, hay una forma de red siempre importante en los modelos exitosos universitarios. Entonces, hay que empezar a ver temas como, por ejemplo, hasta qué punto nos empezamos a preocupar por el capital de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el capital de riesgo con la universidad? Pero si ustedes están haciendo spin-off, ¿no?, o están trabajando en emprendimientos de base tecnológica, les debería interesar mucho el capital de riesgo, ¿no? De hecho, el año pasado vino Reg Emprendia. No sé si alguno se enteró. ¿Alguien se enteró que vino Reg Emprendia? Reg Emprendia es un grupo que tiene una boutique de inversionistas ángeles en Europa, ¿no? Y venían a buscar a las universidades iniciativas de emprendimiento de base tecnológica para financiarlas. Y miren, casi no encontraron nada, a mí me parece triste, ¿no? Vinieron a buscar, hemos ido por las universidades y no hemos encontrado mucho, me decían. ¿Ustedes del sector privado tienen algo que nos puedan presentar? Porque mínimo ellos van a querer ver 30 proyectos, no 40 proyectos. Bueno, con Brasil ya tenemos todo, me decían, ¿no? Pero quisiéramos mostrar algo más amplio de lo que es América Latina. Entonces, tú puedes ir ahorita, por ejemplo, a un centro de investigación dentro de la universidad y le dices, ¿qué proyectos de emprendimiento tienes vinculados a tecnología? ¿Y te pueden dar una respuesta rápida? ¿No? Y ahí eso es un tema, ¿no? Bueno, otro tema que está muy vinculado al tema del empleo es de que se empieza a notar que es mucho más valioso las habilidades socioemocionales para muchos demandantes, ¿no? Entonces, dense cuenta, es a todos los niveles, universitario, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo es algo muy valioso, que a veces es mucho más valioso. Y también lo puedes ver en otras cuestiones, honestidad, responsabilidad, ¿no? Y le dicen, claro, pero eso es responsabilidad de la universidad, no es la pregunta, o del sistema educativo en todo, pero o sea, hay tantos vacíos que todavía tenemos que la universidad tratar de coger elementos, ¿no? Entonces, esto es una realidad, ¿no? Porque esto es una encuesta que hizo el Banco Mundial a empresas en el Perú para más o menos cuál era ver sus requerimientos. Bueno, otro elemento que encontramos de tendencia son la utilización de todo lo que es el gaming, ¿no? El gaming se ha convertido en un... Y ahí es donde por ejemplo, ¿cómo podría ser posible aprender cosas complejas online? Puede ser con el gaming, así de simple, porque el gaming te ayuda a trabajar simulación. Entonces puedes simular un montón de cosas. Y hoy en día puedes aprender a operar una persona con gaming, ¿no? Puedes aprender todo lo que tendrías que hacer para operar una persona. Y vas jugando y te dices si ya lo mataste o no lo mataste, ¿no? Cosas así. Entonces... eso, y te ganas tus puntos y no lo matas, ¿no? Pero bueno, entonces la cosa es que se están creando un montón de elementos globales, como ustedes pueden ver, ¿no? Este es otro que yo creo que es sumamente importante considerar también, que es la personalización masiva, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo es que hoy en día
nos hemos dado cuenta que podemos darle a una persona lo que quiere. Y para eso tenemos que utilizar todo lo que existe para darle exactamente lo que quiere a un cliente dentro del millón de clientes que tenemos en las empresas. Entonces, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo hago eso? Y eso es lo que se está pensando. Y todos empiezan a rediseñar los negocios para poder responder a la necesidad de un cliente dentro del total de millones de clientes que tengo. Y bueno, por ejemplo, eso es lo que ha hecho que evolucione lo que hoy en día se conoce como los Fab Labs o el 3D Printer, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas maquinitas se conectan a una computadora y tú puedes diseñar en la computadora el objeto y finalmente lo imprimen en una tinta. Y obtienes una figura, ¿no? Ya no es una impresora 2D, sino 3D. Puedes crear un montón de objetos y cada vez son más complejas. De hecho, un proyecto de este tipo lo está manejando un peruano en Estados Unidos que es para impresión de órganos vivos, ¿no? Está trabajando en impresión de tejidos, ¿no? Y es un tema bien interesante. Entonces, los peruanos estamos en cosas de punta, yo me doy cuenta, porque también, por ejemplo, en nanotecnología, tú encuentras gente muy importante en Perú ahorita haciendo cosas totalmente de frontera. Entonces, esto de acá es algo que deberíamos nosotros conocer para pensar, cuando pensemos finalmente, cómo debería ser la educación superior del futuro, ¿no? Y quizás pensamos que los estándares que nos están poniendo ahora son fuertes. Créanme que cada 10 años esos estándares van a quedar obsoletos, con lo que te va a exigir el mercado. Y más vamos a sorprendernos, va a ser muy barata la educación virtual, muy barata, y vas a tener educación con los mejores profesores del mundo. Es más, la movilización, van a ver, eso es otro tema también la movilización va a ser una cosa cada vez más sencilla. Sobre todo cuando es de temas de formación, en temas de gestión, de temas de conocimiento, ¿no? Que está vinculado a ese tema. Entonces, bueno, acá yo podría decirles, miren, por ejemplo, ustedes saben esto, la automatización de la industria todavía continúa, ¿eh? Y cada vez, obviamente muchos dicen, pero los robots, uno dice hablar de robots y se imagina siempre pues un humanoide, ¿no? Alguien que parece una persona y se mueve, pero un simple brazo que mueve una cosa ya es un robot, ¿no? Un PLC está presente ahí y es un robot. Entonces, todo esto de acá, miren cómo va hacia, ¿no? Con su pronóstico del 2015. Europa. ¿Y cómo está América del Sur? Ni quisiera ver Perú, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, hay toda una carrera en el mundo de cambios que tarde o temprano van a llegar. Y bueno, si miramos, por ejemplo, el tema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Como otro tema, o sea, sigue siendo un tema importante. Ya les he mostrado el caso de Brasil y China, por ejemplo, cómo las inversiones en ciencia, tecnología e innovación tienen una repercusión importante. Y bueno, en Perú tenemos algunos fondos. ¿Cuántos de ustedes han presentado un proyecto a FinSIC, por ejemplo? ¿Pueden levantar la mano a alguien que haya presentado a FinSIC? Miren, tienen plata. O sea, la plata está ahí. Simplemente tienen que formular un proyecto. No, yo me he sorprendido cuando he conversado con profesores de mi alma mater, que es la agraria, cuando me contaban cosas que yo no lo podía creer. O sea, que vienen a entrar digamos, en asociación dos universidades, ¿no? Y finalmente la universidad que estaba más interesada no quería hacer nada después cuando yo había sido ganado el proyecto. Y prácticamente le cargaba todo el trabajo al profesor investigador. Entonces te das cuenta, wow, pero eso lo puedes solucionar. Yo decía, ya está viendo el otro tema legal, pero el tema es acá, si tú te das cuenta, o sea, a veces nos quejamos, no hay plata, nunca hay plata. Si hay plata, mira, por ejemplo, ¿cuánta plata hay por acá? Miren, esto fue el primer programa de FinSIC, ahora hay un FinSIC 2, que es mucho más grande todavía, con mayor cantidad de dinero, ¿no? Y a veces me he dado cuenta que incluso han tenido que aprobar proyectos no tan buenos porque no habían tantos proyectos, ¿no? Miren, ahora para el tema de Fidecon, ¿cuántos conocen lo que es el fondo de Fidecon? Que es un fondo más para el sector privado, pero que también obviamente te premia cuando haces asociatividad con, por ejemplo, universidades. O sea, estos son grandes espacios para investigar, para hacer innovación, para desarrollar tecnología. Y no son fondos chicos, ¿no? Por ejemplo, en Fidecon ustedes pueden levantar casi $500,000 de soles no reembolsables para un proyecto. No, o sea, es bastante, yo creo, ¿no? Ni siquiera los fondos Guaira o Startup Chile son tan grandes. Y bueno, y así van a venir otros. Y justo hoy día Gisela Orjeda, en una reunión de la que vengo, mencionó que va a venirse otro fondo que va a ser para fortalecimiento institucional de temas tecnológicos y que va a estar enfocado a universidades, o sea, que estén pilas. Lo que tienen que hacer es estar atentos y formular sus proyectos. Y ahí tienen fondos. Bueno, entonces los retos de la educación superior, y eso es un poco para mirar la realidad, ¿no? Solamente de cerca.
Entonces, este es, por ejemplo, un gráfico que hemos construido, viendo que hay una masificación de la educación superior, pero sin calidad, ¿no? Obviamente, esto es subjetivo, porque yo sé que me pueden cuestionar, pero yo solo he tomado dos cosas. Hay un índice, un ranking que hace América Económica de las universidades de América Latina. Y luego he visto el tamaño de población, ¿no? Que es el tamaño de la bolita, y finalmente los años de antigüedad de la universidad. Y qué casualidad que justo las universidades con menor antigüedad, ¿no? Y con peores puestos en los rankings tienen la mayor población estudiantil, ¿no? Y esto nos genera un pequeño problema, ¿no? Que lo vamos a ver acá adelante. ¿Qué tenemos? El índice más alto de desempleo con educación superior en América Latina, ¿no? O sea, ese es el correlato, ¿no? Por un lado, una masificación sin calidad que genera que tengamos gente con formación universitaria desempleada, ¿no? Y no es el índice más alto, ¿no? Tenemos la educación más alta del promedio latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, ustedes se pueden quejar que, por ejemplo, ANR los presiona mucho con lo de calidad. ¿Cuánto tiempo tenemos en un proceso y la cantidad de carreras, incluso siendo obligatorias? ¿No? Porque según la ley es obligatoria la acreditación de las carreras vinculadas a ciencias de salud, de educación. Entonces, para ustedes esto puede ser algo no importante quizás, pero cuando ven los índices globales y cómo nos evalúan, se dan cuenta que estamos súper bajos. Está claro, pues, porque realmente no estamos haciendo nada. No estamos tratando de sacarlo adelante, en todo caso, no, o ir más rápido. No, quizás deberíamos ir más rápido. Bueno, y esto es otro tema, por ejemplo. Tenemos casi la mitad de empleados que reciben menos de 1.000 soles al mes en el Perú, ¿no? De toda la PEA. Entonces, algo rápido nada más, para no deprimirnos, ¿no? Y ahora vamos a la fe, ¿no? A tener un poquito más de esperanza. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Finalmente, o sea, ya, tenemos estas situaciones, tenemos un mundo que, como se dan cuenta, está yendo súper rápido, está cambiando, están introduciéndose nuevas tendencias, la competitividad exige bastante, ¿no? Bastante, y le exige bastante a la educación superior, ¿no? Como que se habrán dado cuenta. O sea, tiene un rol sumamente importante la educación superior en la competitividad, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Por ejemplo, en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, esto es lo que les hablaba, por ejemplo. Nosotros en CEPLAN tenemos algunas propuestas que creemos que son un poco atrevidas, ¿no? Pero son nuestras propuestas, ¿no? Obviamente esto es opinión CEPLAN interno, entre la gente que estamos discutiendo el tema. Y creemos que esto podría, de alguna manera, ayudar a acelerar el cambio, ¿no? En los temas de educación superior y en los temas de educación en general, ¿no? Y uno es el tema del bilingüismo internacional, ¿no? O sea, el inglés debería ser ya un segundo idioma en el Perú, ¿no? O sea, que la gente hable segundo idioma inglés sin ningún problema. Muy aparte del bilingüismo intercultural, ¿no? Es otro tema, y el tema de la educación intercultural, que esos son otros temas, que también son importantes, ¿no? Y miren, Perú en realidad tiene un nivel muy bajo de inglés dentro de un ranking internacional. ¿Por qué es importante este índice? Porque ya les mencionaba anteriormente, tiene una correlación fuerte con el ingreso per cápita, con la fuerza exportadora y con el nivel de educación. Entonces, el simple hecho de trabajar esto como un proyecto puede tener un impacto. Y esto lo hacen ya en otros países. Por ejemplo, en España, a los docentes universitarios les dan becas para que dominen el inglés, lo mejoren y pueden hacer algunos tipos de este tipo de cosas, ¿no? Llevar al sistema de educación superior. Otro tema, por ejemplo, la señalización de la calidad y la acreditación no opcional, sino más bien obligatoria. Y acá, por ejemplo, la mejora continua del examen nacional de admisión para aumentar la competitividad, ¿no? Esto es algo que nosotros creemos que es necesario en realidad, ¿no? Es necesario. Pero yo podría decir, y examen de egreso, ¿no? Plantear el examen de egreso, porque esto es un modelo que vemos que donde se ha aplicado ha tenido éxito, al menos para señalizar a la población, ¿no? Donde hay mayores tasas de efectividad, ¿no? En la formación, donde hay mejores modelos, o sea, muy aparte de cómo sea el modelo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿No? Entonces, esto es, por ejemplo, una de las cosas que podría ayudar bastante a mejorar los temas de calidad en educación superior. El tema de la regulación de la educación superior, ¿no? O sea, hay mucha libertad, está bien, podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que tener una forma de que el país pueda apostar a una competitividad, pueda apostar a grandes desafíos
Y va a necesitar de la mano la educación superior. Porque si no, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que ya está haciendo el sector privado, contrata gente de otros países, ¿no? Y lo que ya está haciendo el mundo entero. ¿No? Ustedes saben que en Perú hay bastante gente de Chile, de Colombia, que es contratada para muchos sectores productivos, dado que nosotros no estamos abasteciendo el capital humano que se requiere. Bueno, criterios más rigurosos de admisión y de egreso, ¿no? Entonces, acá, como les mencioné, la Universidad de Londres, examen único a todas las escuelas que sirve como señalización de la calidad educativa. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Porque hay varias. Este es otro tema también que lo hemos observado como algo muy interesante. Todavía quizás como algo embrionario, pero nos parece muy interesante, que es el sistema integrado de educación superior, ¿no? Esta posibilidad de movilizarse entre las diferentes modalidades de formación, ¿no? Y la cualificación, ¿no? En el fondo, tener un marco de cualificaciones, de competencias, que permita que tú vayas, obviamente, certificando y luego puedas realizar trabajo, ¿no? Porque finalmente esto tiene más conexión con el mundo laboral, ¿no? Pero le da facilidad a las personas, porque muchas becas, por ejemplo, que no se culminan porque la gente tiene que buscar trabajo, o sea, la cosa es que le dé facilidad a las personas para migrar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ustedes seguro van a escuchar, y esto pues está trillado, ¿no? Las carreras que hoy en día se solicitan más no existían hace 10 años, ¿no? No se han escuchado, eso es clásico. Hace 10 años no existía lo que hoy en día estamos pidiendo. Entonces estamos haciendo una formación para cosas que de repente ya no van a existir. Estamos formando para el presente, para una realidad actual, cuando el futuro no es así. Y todavía, no, al menos yo no sé que existe un programa de prospectiva universitario, ¿no? De que la gente haga ejercicios de prospectiva para pensar cómo debería diseñar currículos, ese tipo de cosas, ¿no? Que debería ser, y sería muy, muy bueno, yo creo que se trabaje ese tipo de cosas, porque si la educación debería formar al menos para pensar el futuro y saber cómo reaccionar ante él. Entonces, ¿cómo se puede progresar al nivel, no? Se puede cambiar de sectores ocupacionales, ¿no? Y esto es un poco romper los paradigmas, ¿no? Porque quizás hasta yo me doy cuenta cómo habían discusiones de que por qué el pesquero no entra a tal cosa, a pesar que si te das cuenta también cumple las competencias para poder ejercer ciertas tareas en el mundo laboral, ¿no? Pero no debería, y eso incluso, o sea, es una cosa que creo bien compleja, pero me parece importante. Porque finalmente le vas a dar una oportunidad al sector privado de poder cogerlo mejor. También, ¿no? Y bueno, esto es algo que yo les recomiendo que lo miren. Por ejemplo, revisen lo que es el marco europeo de cualificaciones, que es bien interesante, tiene 8 niveles, ¿no? Es bien bonito, denle una mirada. El otro tema que yo les estoy mencionando, ¿no? La perspectiva científica, tecnológica y las prioridades de inversión. Que esto puede ir desde el nivel de nación hasta el nivel interno de la universidad, porque en la universidad también se manejan fondos, ¿no? Propios o que puedan postular a concursos, etc. Entonces, esto por ejemplo son instituciones que trabajan todo lo que es prospectiva científica tecnológica en sus países, por ejemplo en Japón y en Finlandia, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, ¿no? Y ven los trabajos que ellos hacen, orientan bastante el desarrollo del país. Y bueno, obviamente la prospectiva tecnológica ha ido ganando su prestigio, ¿no? Conforme han pasado los años, por el rol que ha ido cumpliendo en el desarrollo de países con un enfoque de innovación, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues buscando la diversificación de productos, sofisticación del mercado, etcétera. Enfoques globales. Pero además, como les decía, esto se puede trabajar a nivel universitario, ¿no? Porque también existe prospectiva organizacional, que es más para universidades. En este caso, por ejemplo, la universidad pensando hacia su futuro, que va desde cómo se organiza, qué debe hacer, cómo resolver problemas, etcétera. Y bueno, creo que con esto cerraría la presentación. Es el otro elemento que yo creo que es sumamente importante, es reforzar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Porque esto tiene un rol muy importante. Y miren, yo lo he puesto bien complejo, a pesar que yo sé que muchos no lo ponen así. Yo creo que esto tiene que ver con elementos como, por ejemplo, capital semilla y capital de riesgo. O sea, en el Perú no tenemos esto ahorita. Y yo no entiendo por qué la universidad no sale a exigir que haya algún mecanismo de capital de riesgo, ¿no? Porque así entonces, cuando hay gente que tiene ideas buenas, vas a tener dónde poder presentar ideas. O sea, ahorita, por ejemplo, nosotros que tenemos gente que tiene proyectos de tecnología bien interesantes, tenemos que irnos a Estados Unidos, porque acá no hay casi inversionistas en esos temas, y no los entienden. Si quiero hacer algo en biotecnología, por ejemplo, muy avanzada, que me puede tomar el desarrollo 3 años, no te entienden que te lo tiene que tomar 3 años desarrollar y que hay que tener un trabajo de contratar gente para propiedad intelectual, o sea, son una serie de cosas, ¿no? Que hay que ver.
el capital semilla también, que es el inicio, ¿no? Cuando la gente empieza a soñar. Yo creo que algo que yo siempre he pensado es, el docente tiene que ser alguien que inspire a soñar, ¿no? O sea, el docente universitario debería ser alguien que inspire al aula a soñar, ¿no? A crear, a hacer cosas nuevas. Las incubadoras, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas universidades tienen incubadoras en el Perú? No, de verdad, ¿no? Porque hay unas que dicen que tienen, pero yo más o menos he visto cómo manejan las cosas y en realidad no es un trabajo, ¿no? Muy serio. Es más de nombre. ¿No? O aceleradoras, ¿no? Por ejemplo, Guaira de Telefónica me parece un modelo interesante, pero es un modelo privado. Ese tipo de cosas se podrían montar dentro de universidades. Si no pueden hacerlo una sola, podrían crear una red. Pero esto ayuda a que se lleve el conocimiento generado en la universidad hacia la sociedad y hacia el mercado. ¿No? Plataformas tecnológicas, el tema de startups, por ejemplo, empresas de base tecnológica, estos de los modelos de oficinas de transferencia de resultados de investigación, ¿no? Que también les recomiendo que lo revisen si nunca lo han revisado. Oficinas de transferencia de resultados de investigación, que es muy, pero muy interesante y tiene que ver mucho con los spin-off y todo ese tipo de cosas. Luego, las publicaciones, ¿no? O sea, esto para mí son los indicadores claves, ¿no? Publicaciones, patentes, redes de gestión del conocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué equipos de investigación existen entre 3 o 4 o 5 universidades que están viendo un solo tema? Y hacen esfuerzos conjuntos para planificar, hacer esfuerzos conjuntos que beneficien a toda la red. Y que intercambien lo que producen. Esto funciona bastante bien en varios países, ¿no? Trabajan en equipo. Obviamente hay procesos de negociación, ¿no? Porque cuando se puede generar algo que tiene potencial de ser un valor, y ahí quizás es lo que yo me he dado cuenta que es del pie donde cojeamos, desde dentro de la universidad. No sabemos negociar. Yo puedo traerle un experto del MIT de un tema, lo pongo acá, él se sabe todo el manejo de cómo es lo que debe hacer. Y le presentas a alguien, no tiene ni idea, no sabe cómo ir a una negociación. O sea, no sabe cómo plantear, no sabe cómo defender sus intereses. Entonces, y esto es un tema importante en el tema de ciencia y tecnología, porque cuando ya llevas a un nivel más alto, ¿no? Donde quieres meter realmente a cosas muy, pero muy potentes, donde puedes conseguir en algún momento un financiamiento de, por decir, 500 millones de dólares, ¿no? Para hacer un desarrollo, necesitas saber negociar. Porque si no, te comen con todo y zapatos, ¿no? Y les ha pasado a varios inocentes por no saber, ¿no? Tengo un amigo que le hicieron quebrar, tenía una idea muy buena, negoció con un coreano, le compró y lo hizo quebrar a propósito, porque era su meta, hacerlo quebrar, porque era competencia para un modelo que ya tenía. Luego, vinculación de universidad-empresa, ¿no? Esto puede ser trillado, pero esto en verdad es muy importante, sumamente importante. Pero yo podría decir universidad-sociedad, porque también están las problemáticas sociales, que creo que se puede hacer mucha tecnología, ¿no? Para inclusión social, para temas ambientales, y ahí también hay oportunidades de negocio, ¿no? Son otro enfoque, pero sí es muy importante. Y finalmente, esta parte que quizás es algo que ya tendría que ser una universidad, yo pienso, más avanzada, ¿no? Que ya no solo trabaja con las problemáticas del presente, sino que está mirando hacia afuera, ¿no? Y mirando su entorno, ¿qué hace el resto? ¿Qué puedo transferir? ¿No? ¿Qué benchmarking puedo hacer? ¿Qué yo puedo también compartir a otros, ¿no? Y hacer como una buena práctica. Entonces, los observatorios, por ejemplo, son modelos bien interesantes, que tiene que ver con todo lo de ciencia, tecnología e innovación. La vigilancia tecnológica, que es algo que es, por ejemplo, a mí me encanta cuando hablo con un español, un argentino, que está en temas así de desarrollo de empresas o en temas de investigación, y más o menos ya tienen estos temas metidos como que en el ADN, ¿no? Y te hablan, si voy a hacer un proyecto ya saben que deben revisar qué se ha publicado, hacer una sistematización, mirar patentes, ¿no? Para ver qué cosa hay, porque hay conocimiento muy interesante de las patentes. Pero, por ejemplo, me he dado cuenta que mucha gente que investiga acá ni siquiera se preocupó por saber qué hubo antes. Y vuelven a hacer lo mismo que otro ya ha hecho hace 20 años. Por ejemplo, sobre el maíz. Yo he visto cosas que son graciosas. Bueno, redes internacionales. La vinculación a las redes internacionales es bien importante, ¿no? Y hay un montón de redes de todo tipo donde uno puede vincularse. Por ejemplo, yo estoy en una red del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina que ve todo lo que es trabajo de prospectiva tecnológica y de vigilancia tecnológica. Y ven casi todos los sectores. Entonces, ¿por qué me conviene? Porque me entero de todo lo que hacen, me llega información de muy alta calidad que ellos compran, ¿no? Y la mandan a través de la red. Obviamente participo de encuestas, participo de procesos, de talleres, ¿no? Pero aprendes y a la vez estás dando, es bien interesante. Y bueno, y esto es lo último que queda al final, pero quizás es muy importante, saber negociar, ¿no? La negociación. Porque todo esto finalmente es lo que vas a necesitar
para trabajar la innovación, ¿no? Y no he puesto el sistema de investigación y desarrollo, que en realidad debería ser evidente, ¿no? Que sin un sistema de investigación y desarrollo no se puede hacer prácticamente nada en estos temas. Muchas gracias. Omar, muchísimas gracias. Omar también ha sido nuestros estudiantes. Cuando hablé con él, recién me di cuenta que estábamos teniendo un potencial que nos aceptó, a pesar de sus múltiples actividades, a compartir lo que ha puesto ahora. Y esto suma mucho a lo que escuchamos ayer, de todo el espacio que tenemos que caminar y que la mayoría de las universidades no hemos empezado. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo es la relación de ese plan, digamos, con el sistema universitario? Bueno, a ver, si uno revisa el decreto de constitución del Sistema Nacional de Planeamiento, por ejemplo, veo conexiones claras. Una es, por ejemplo, ese plan tiene que tener expertos, ¿no? Porque para pensar el desarrollo nacional tiene que ser una serie de estudios de prospectiva, trabajo de escenarios, investigaciones estratégicas claves. Entonces, por ejemplo, la universidad obviamente debería proveerle a ese plan de expertos en diferentes temas, ¿no? Para que puedan un poco orientar las decisiones, porque si no nos va a pasar que finalmente vamos a tener que buscar gente de afuera del país, como ya nos está pasando en algunos temas, ¿no? Que no es fácil ubicar. Es como que no existe una lista donde tú ves quiénes investigan qué, no hay una base de datos, o por ejemplo los centros de investigación social y económica, que es sumamente importante, porque ese plan contrata muchos investigadores de ciencias económicas y sociales, ¿no? Por el tipo de investigación que tiene. Y otro elemento, que ese plan debería tener un vínculo fuerte con las universidades para tener el capital humano que se requiere para diseñar y trabajar lo que es el sistema de planeamiento estratégico, ¿no? Que es un tema amplio, ¿no? Que está alrededor de todo el Estado. Otra inquietud que me parecía interesante, compartir con ustedes lo que acaba de decir Omar, me hace recordar mucho cuando yo estaba en la universidad, en la UNI, en los 70s, cuando el gobierno militar comienza a hacer Petroperú, Minero Perú, etcétera, etcétera. Y lo que encontramos en ese momento fue justamente personas sin capacidad de negociación. Tener que negociar en Minero Perú contratos de inmediatos o de futuro, como son en todo lo que es minería, no teníamos gente que tuviera esa facilidad o esa experiencia para poder aprovechar estos momentos que el Perú estaba pasando. Igual en todas las líneas. Y lamentablemente seguimos en este tema, ¿no? Yo les digo, una reunión de docentes con personas del sector empresarial, ningún docente comenzó a preguntar. Teníamos que motivarnos. ¿Por qué? Y eso me incluyo yo también. Es en el sentido que leemos muy poco. No estamos enterados de todo, por ejemplo, lo que nos acaba de poner Omar, ¿no? Y toda la lectura está fácil de obtenerla, entrar a la web. Hay una diversidad, digamos, de formas. Los más jóvenes tienen una facilidad extraordinaria. Entonces, pero ¿qué estamos leyendo los docentes universitarios de ese futuro? Por ejemplo, dentro de lo que acabas de hablar de lo que es ciencia y tecnología, todavía seguimos teniendo matemáticas, física, química, con un número de estudiantes totalmente pequeño, cuando quizás podríamos hacer una estrategia diferente de concentrar en algunos núcleos, que digo por un nombre, podría ser Arequipa, Cusco, Amazonas, Lima o Trujillo, o más al norte Piura, estudiando que ahí podría ser los centros de estas 4 ciencias que se requiere, teniendo becas integrales, pero no diseminar que todas las universidades tengan una carrera que es de poca demanda, pero de gran necesidad para el Perú, ¿no?
Entonces hay mucho por hacer y la verdad me dejas con el bichito de cómo interactuar con ustedes, cómo interactuar, no sé, las preguntas, y transmito un poco las preguntas, la inquietud de las propias personas que están aquí, cómo acercarse, cómo saber, ¿no?, a lo que CEPLAN está haciendo, porque CEPLAN es una institución bastante joven, ¿no? No tiene más de 3 años de operaciones, entonces tenemos una fuente importante ahí. Bueno, mira, nosotros tenemos bastante espacios de diálogo, ¿no?, y de conversación estratégica, que le llamamos. Por ejemplo, un mecanismo que creamos el año pasado es el Foro del Futuro. No, el Foro del Futuro es un espacio donde invitamos diferentes stakeholders vinculados a un tema, ¿no?, para poder dar opiniones acerca de qué tipo de políticas deberíamos ejecutar para solucionar ciertos problemas. Previo a esto, obviamente hacemos una investigación y presentamos algunos datos interesantes para que pueda ser más clara la discusión, pero para esto invitamos gente de centros de investigación, de universidades privadas, del sector privado, de organismos internacionales, ¿no? Y lo interesante es que todos se benefician, ¿no?, de ese intercambio de opiniones. Y finalmente nosotros documentamos todo y elaboramos un working paper, que es un insumo para trabajar los estudios prospectivos en CEPLAN. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, hemos hecho un foro del futuro sobre educación del futuro y el futuro de la educación, un foro sobre cambio climático, un foro del futuro sobre seguridad alimentaria y otro foro es sobre las pymes exportadoras enfocadas a China. Entonces, y por ejemplo, este mes vamos a hacer un foro del futuro sobre educación superior, ¿no? Y vamos a ver cuál es el futuro de la educación superior. Y estamos invitando a un profesor de la Universidad Singularidad, que es una universidad relativa, es muchísimo más nueva que CEPLAN, ¿no?, pero que está viendo temas de frontera. Por ejemplo, sus proyectos son mejoramiento humano, ¿no? Cómo curamos el Parkinson, cómo curamos el Alzheimer, cómo, por ejemplo, disminuimos la tasa de envejecimiento de las personas, cómo integramos chics, ¿no?, para, por ejemplo, corregir problemas de aprendizaje en las personas. Bueno, puedo seguir, ¿no? Pero hay proyectos y uno de sus lemas que me gusta de ellos dicen que un proyecto para 1 billón de personas, ¿no? O sea, todo proyecto que salga de ahí tiene que ser para beneficiar a 1 billón de personas. Ese es como que su eslogan, ¿no? Y toda la gente que va a hacer emprendimiento ahí, porque tienes un stage de 3 a 6 meses, ¿no?, donde recibes la formación de profesores como Larry Page, que es el dueño de Google, o Ray Kurzweil, que es uno de los especialistas en inteligencia artificial. O sea, te juntas con la mejor gente del mundo en todos los temas de punta para que te cuenten lo último que está pasando y qué es lo que se viene, y finalmente tú desarrollas, asesorado por ellos, un proyecto. Entonces, uno de los profesores de ahí, que está vinculado al tema de lo que es energías renovables, va a estar presente para este foro. Entonces, no podemos hacerlo abierto, porque como es discusión, normalmente invitamos solo 40 personas, pero siempre hacemos video streaming, ¿no?, para que pueda ser visto por cualquier persona, y también recogemos opiniones vía internet para poder sistematizar, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, de parte? Sí, Claudio. Ahí al fondo, profesor. ¿No está ¿Usted tiene el micrófono? No. No. ¿No está Claudio por ahí? Un momentito, mientras está el profesor. Si fuera tan amable, lo más alto posible para después las... El profesor. Muy buenas tardes. Rafael Urrego, de la San Juan Bautista. Tengo tres cuestiones para concretarles en preguntas. Bueno, sé que CEPLAN es una institución nueva del Estado, pero que están trabajando intensamente para poder apoyar el desarrollo del país.
usted mencionó de que existen fondos que pueden ser aprovechados, y entre ellos mencionó al FinCit, hay otro fondo, creo que es el CONICIT, y un tercero que ha mencionado, ¿no? Y que hay mucho dinero que no es aprovechado mayormente por las universidades, sino por las empresas. Creo que es así. Yo lo que sé que para poder orientar este tipo de inversión tiene que haber realmente una direccionalidad del Estado, ¿no? Si eso no ocurre, no pasa nada. Y ustedes constituyen, a mi modo de ver, el órgano asesor del gobierno. En este caso podría ser de la Presidencia de la República, para decirles por dónde debe ir, digamos, toda la acción del Estado para poder invertir adecuadamente a través de sus entes investigadores. Yo conozco en algún otro país que el presidente tiene un comité asesor de investigación científica y tecnológica, y conformado por los mejores expertos en diferentes campos, y ellos son los que le indican al presidente por dónde orientar la inversión. ¿Y qué ustedes están haciendo en ese campo? Yo lo que veo es que si no se forman comunidades científicas a nivel de universidades como tales, o de redes de universidades, muy difícilmente se podrá invertir adecuadamente estos recursos, y siempre se irá digamos, el dinero hacia las entidades que realmente tienen ese potencial, las grandes empresas, que pueden contratar sus expertos del extranjero y traerlos y hacer la investigación. Esa es una de las preocupaciones. La otra preocupación es en cuanto a los capitales de riesgo. Sé que en Brasil se ha creado un banco de inversión de riesgo, ¿no? Justamente para promover este tipo de proyectos de innovación tecnológica. Pero el problema que surge es en relación a la asimetría de la información. Los investigadores científicos de renombre manejan información muy clasificada de sus campos, preparan sus proyectos de alta tecnología y no lo pueden soltar así nomás a un banco, porque el banco les va a exigir que les proporcionen información muy precisa de qué cosa es lo que pretenden hacer. Entonces ahí hay mucha resistencia a la inversión por parte, digamos, de los bancos, porque no les quieren soltar la información sobre los proyectos de alta tecnología. Ese es otro problema. Y finalmente, en cuanto a los incentivos para hacer este tipo de investigación, sé que en el Perú incentivos no existen para este tipo de investigaciones. No hay incentivos legales, no hay incentivos económicos, no hay incentivos jurídicos, no hay incentivos tributarios. De manera que por dónde va, digamos, el estímulo para poder hacer que las empresas o las universidades puedan hacer este tipo de investigaciones. Por otro lado, finalmente, está la seguridad de los descubrimientos. Y ahí también quiero hacer referencia al SIGU, ¿no? El SIGU está pidiendo información sobre el proyecto de investigación. Generalmente cuando se descubre algo, se protege esa información y se le trata más bien de patentar. Y una vez patentado, recién se puede distribuir la información. Por eso es que a priori me resulta un poco difícil comprender esta exigencia. Más bien creo que se podría ir por el otro lado, de propiciar digamos, el registro del descubrimiento para luego ponerlo a servicio del resto para modificar o mejorar lo que se ha descubierto. Esos serían los 4 puntos. Gracias. A ver, el primero, el rol del CEPLAN, ¿no? En estos temas de ciencia y tecnología. Primero hay que recordar que el organismo que está vinculado a ciencia, tecnología e innovación es el CONCITEC, ¿no? El CONCITEC ahorita está haciendo una serie de reformas y cambios muy interesantes, ¿no? Que creo que hay que seguirlo, ¿no? Porque hay varios fondos nuevos que están creando, obviamente porque les han dado una cantidad de dinero bastante grande para que puedan dirigirlo a mejorar los temas de investigación. Entonces, por ese lado yo creo que de que hay fondos, hay. Pero van a tener, como le escuché hoy día a Gisela, ¿no? Va a ser una zanahoria, pero también un látigo,
sea, es la doble función, ¿no? Entonces, por un lado, atraer, ¿no? Atraer a los investigadores para poder darles los incentivos, pero también aumentar ciertos requisitos, ¿no? Porque hoy está claro de que hay muchas cosas que hay que mejorar también en la calidad de la investigación. Ahora, en el tema de capital de riesgo y negociación, mire, por ejemplo, usted dijo, las empresas privadas pueden contratar gente de afuera y todo. Bueno, el fondo sirve para eso. O sea, en el fondo usted puede hacer un patén, que el patén es un proyecto de transferencia tecnológica, y puede irse con un equipo al mejor lugar donde hace lo que quiere aprender para poder hacer su inmersión y aprenderlo mejor. O puede traer investigadores para que le ayuden a desarrollar cosas. O sea, el fondo es súper interesante, hay que conocerlo. Las bases te dan mucha flexibilidad. Hay hasta 3 tipos de formatos para presentar proyectos, ¿no? Es cuestión de hacer su tiempo, ¿no? Igual, si no, de ahí le doy mi tarjeta, porque nosotros asesoramos cómo trabajar esos proyectos. Pero yo creo que de eso no va a haber un problema. No es un problema, es bien sencillo. La cosa es tener una buena idea, en realidad, que eso es lo que más se va a valorar. Y el tema de las patentes, en realidad, por eso digo, no sabemos negociar, o sea, porque hay formas de proteger la información, o sea, y lo otro es, y no necesariamente es de frente en la patente, ¿no? Porque primero una patente es algo ya desarrollado, que está súper claro, es muy detallado. Según eso, usted ha visto un documento de patente, se da cuenta que da hasta el más mínimo detalle de todo lo que es esa tecnología. Entonces, si ya está en ese nivel, ¿no? Obviamente, pues habría que patentarlo, ¿no? Pero si es todavía quizás algo que está en proceso, lo que hay que saber es cómo proteger eso, y para eso hay mecanismos, y también qué tipo de información, porque yo creo que cuando R les pide que ustedes indiquen que tienen un potencial, no les está diciendo que le digan toda la patente, sino que le digan, bueno, estamos trabajando patentes para tales temas, o sea, cuestiones más gruesas, ¿no? Pero lo que yo creo que es más importante es más bien el mecanismo para poder facilitar, ¿no? A que, digamos, los docentes y los investigadores sepan bien cómo trabajar los procedimientos, que lo menciona CONEAU, ¿no? Porque CONEAU dice lo que debería hacer la universidad es darle una transparencia de cómo hacer los procesos para poder registrar patentes. Entonces, eso ya es un requisito en el CONEAU, lo cual es genial. Te está diciendo prácticamente, bueno, para que nadie tenga problemas para patentar, créales un procedimiento, capacítalos, cosa que cualquiera que quiera patentar algo lo puede hacer. Y que no diga que el pretexto es porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ese es uno. Pero en realidad, en patentes, yo creo que estamos casi en nada. No he puesto esta vez, pero tenemos un gráfico en ese plan bien interesante donde se ve la cantidad de patentes. Es ridículo, ¿no? De verdad, o sea, lo que hay acá es nada. O sea, que hay un grupo de personas que tienen miedo y por eso no patentan, no creo que sea esa la razón. Debe ser otra, porque... Y créanme, las patentes que se están trabajando ahorita son cosas bien de vanguardia. Por ejemplo, ahorita hay un trabajo que está haciendo Nicolai, que es un investigador en Brasil, para transferir información de un cerebro a otro, ¿ya? Por ejemplo, eso son neurociencias. Por mencionar algo que ya tiene una patente, un registro, no está en proceso de evaluación. Incluso las patentes en proceso de evaluación pueden ser revisadas. ¿Sabían eso? O sea, yo puedo entrarme y estás en proceso de evaluación y me sale cosas, todavía datos obviamente gruesos, pero ya sé que están trabajando. Entonces, miren, y él lo que ha hecho es, por ejemplo, ha trabajado con un ratón durante 65 días para enseñarle a cómo abrir una puertita de una jaula y beber agua. Entonces luego ese conocimiento lo codifican y lo transfieren por internet a otro ratón que es en otra parte del mundo, y ese ratón abre la misma puertita y toma agua en 2 horas, ¿no? Entonces, claro, bueno, entonces ahí proteger ese tipo de conocimiento yo creo que sí es muy importante, ¿no? Entonces, y el último punto de los incentivos, yo creo que sí, yo pienso que hay un problema en el sistema de incentivos, ¿no? O sea, todavía es como que un poco desarticulado y desordenado. Existen, no es que no existan. Lo que falta es ordenarlos, y creo que se está tratando. Pronavec está tratando de coger las becas, por ejemplo, ¿no? Y articularlas. CONCITEC quiere empezar a manejar los fondos para ciencia, tecnología e innovación más ordenadamente. O sea, yo creo que sí. Lo de pasantías sí no sabría de repente cómo es el esquema ahorita en el país para manejar pasantes, ¿no? De poder tener stage, ¿no? Y aprender ciertas cosas, pero creo que la mayoría está ya más o menos ordenándose. O sea, estamos en proceso de tener un sistema de incentivos más claro. La parte débil quizás es la parte financiera del sector privado, ¿no? Pero que ahí ya eso es un rol que quizás escape a la universidad, pero ustedes pueden influir, ¿no? En esos temas. Creo que eso sería todo. Sí, yo creo que hemos tocado muchos temas importantes. Omar, muchísimas gracias. Me alegra que un joven tan, digamos, valga la redundancia, tan joven que haya incursionado en esto con tanto entusiasmo
y te deseo un muy lindo futuro, realmente. Y esperamos tenerte en cualquier otro momento, porque compartir es lo más importante. ¿Sí? Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, con esto estamos concluyendo este Foro Nacional de Calidad 2013 y empezamos a trabajar el Foro Nacional de Calidad 2014. Todas las presentaciones de los 8 bloques en estos 2 días van a estar disponibles en la siguiente web, ¿no? www.nr.edu.pe/forocalidad. ¿Sí? Ahí van a estar las presentaciones, van a estar las respuestas de las preguntas que ustedes tuvieron en los primeros 2 bloques, y va a haber un espacio abierto a que ustedes puedan tener consultas adicionales, comentarios, intercambio de información. Va a estar absolutamente disponible a partir del día lunes. ¿Sí? A partir del día lunes ustedes pueden ingresar a esta dirección y descargar todas las presentaciones. Bien, les agradecemos por su participación. Les dejo con el ingeniero Maraví para que haga la clausura del foro. Ayer dije que era un día muy importante, encontrarnos en este camino de la calidad, de lo que hemos avanzado, y hemos comprobado que hay un buen avance. También he escuchado y les agradezco el hecho de reconocer que ha habido una relación de temas que han estado bastante concatenados, y también poder verificar con las personas que han estado trabajando en todos estos procesos la dedicación que le han dado, la fe con que lo están haciendo y los productos que hemos visto. Yo creo que vale la pena continuar. Yo los invitaría, no nos ha alcanzado espacio como para hacer conclusiones del foro, pero si ustedes se animan a poner alguna conclusión que le parece relevante, por favor póngalo en el foro. Eso nos ayudaría a mantener la memoria enlazada con este y con el futuro foro 2014. No quita que probablemente en octubre estemos haciendo algún encuentro, no un foro, sino pero un encuentro para mantener siempre esta reunión. También vamos a tener reunión con los jefes de oficinas de calidad, porque lo que más nos preocupa en la parte de personas que vienen a los cursos de capacitación es que hay una deserción muy alta, o vienen y recién se enteran para qué están viniendo. No hay una explicación, un compromiso, y en muchos casos a la oficina de calidad no ha sido ella que ha decidido, sino han decidido otras esferas. Entonces vamos a tener que buscar qué caminos nos van a asegurar a nosotros que esta inversión de tiempo, ¿no?, sea para aquellas personas que realmente quieren venir, quieren aprovechar, y no tener mucha gente que viene solamente por querer el cartón y al final no lo consiguen porque no han concluido adecuadamente con todas las tareas, con todos los pasos. Entonces ya no estamos en un nivel de que qué me van a dar. Yo creo que ahora sí sabemos a dónde vamos. Yo les pido a todos ustedes que cuando lleguen esto, que lo vamos a tener que enviar a más tardar en junio, para tener tiempo de seleccionar en el mes de julio aquellas personas que van a venir al segundo curso del mes de agosto, septiembre y octubre para
un nuevo equipo. El equipo que ya recibimos tenemos que tratar de sacar adelante, pero a veces es difícil porque nos dicen, yo no sé, a mí me entregaron el oficio ayer, yo no sé qué vengo. Les digo, ayer, en esta última, 3 personas, increíble. No, a mí el decano me dio o el Fernando me dio. No, la carta fue del rector, pero con copia y para que sea operativa a través de la oficina de calidad para apoyar a los comités de calidad, ¿no? Entonces, por favor, tengan eso presente. Y lo último es que el programa de formación de especialistas en autoevaluación universitaria se va a dar cuando hagan el pedido, porque tenemos 5 pedidos ya de las universidades con apoyo económico de la Asamblea para aquellas que no tienen canon minero o canon en general. Las universidades que tienen canon van a tener que justamente contar en sus proyectos de mejora o capacitación, porque se permite en este presupuesto ese tipo de gastos. Por favor, tenemos que correr. Todas las facilidades que tenemos es para el 2013. Todavía no tenemos ninguna visión para el 2014. Vamos a tener que hacer nosotros bastantes esfuerzos para que lo consigamos y podamos tener unos 2 o 3 años más, porque esto es lento. Pero está pasando que no hay proyectos. Ya el MEF nos ha prácticamente indicado que va a recibir solamente hasta este mes de mayo. No es hasta julio como era antes, sino hasta el mes de mayo, todo lo que es proyectos para el presupuesto 2014. Y si no, incluso nos va a decir antes. Y como les dije también con los indicadores que están asociados a la calidad. Realmente hay mucho trabajo y muchos retos. Pero yo creo que hemos empezado bien. Ha sido lento, pero yo creo que hoy, esta semana, el día de ayer y hoy, estamos verificando que hay avances, que sí se puede, ¿no? Y que necesitamos de personas comprometidas, necesitamos de personas que hagan historia en sus universidades. Sí se puede. Nosotros los vamos a acompañar desde acá. Por favor, no escatimen algún consejo, alguna orientación, con mucho gusto se lo vamos a dar. Entonces vamos declarando este primer foro, que creo que ha tenido un grado de aceptación entre todos ustedes, y nosotros nos queda la satisfacción de que toda la labor realizada tenga este fruto. Yo les deseo siempre lo mejor, un buen viaje de retorno a sus universidades, todo lo que hagan provincias, y digo, recuerden siempre las puertas están abiertas. Gracias. En la salida tienen ustedes las constancias o el certificado de participación, los están entregando. En lo que voy a ubicarlo ahorita. ¿Qué tal? ¿Tú estás sacando de calidad ya? No. Soy no te dije. Hay que decirle para tomarnos todas.
Ya.